Dios continúe bendiciendo a cada hermano y cada amigo. Les saluda a tu hermana Alexandra. Y ya estamos en el día número 80 de nuestro plan de lectura de la Biblia en un año. Mire, hoy comenzamos un libro nuevo y vamos para Primera de Samuel, así que vamos avanzando. Ayer estudiamos el libro de Ruth, los 4 capítulos, y hoy vamos a mirar los primeros 3 capítulos del libro de Samuel. Y está bien interesante este libro de Primera de Samuel y tanto en Segunda de Samuel, porque vamos a ver esa transición del periodo de los jueces, de estos líderes levantados por Dios, al tiempo de los reyes. Ahora comienza la monarquía, pero vamos a conocer este personaje principal de este libro, que es Samuel, y también vamos a ver otros 2 personajes principales de estos libros, que son Saúl y David. Así que vamos a Primera de Samuel, capítulo 1, gloria a Dios, no sin antes hacer una oración para que sea Dios glorificado. Padre, te adoramos y te bendecimos, te damos gracias, venimos ante tu presencia en el nombre poderoso de Jesús, pidiéndote, Señor amado, que tu palabra, Dios mío, fluya como río, Señor. Que llegue, Dios mío, a lo profundo de nuestros corazones, que tú nos des la sabiduría, el entendimiento, Padre, que tú nos reveles, Dios mío, esta palabra, Señor, y podamos en esta hora atesorar lo que tú tienes para nosotros. También, Señor, para poder ponerlo por obra, Señor, porque queremos, Dios mío, hacer tu voluntad, queremos vivir conforme a tu poderosa palabra y queremos parecernos cada día más a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Primera de Samuel capítulo 1, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la ayuda y el respaldo del Espíritu Santo. Amén. Hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido el tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Ahora sí. Sino que dieses a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía,
porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Capítulo 2. Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio con 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne
que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa, de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Capítulo 3. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó.
Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no lo ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová, y Samuel habló a todo Israel. Gloria a Dios. Hemos visto el libro de Primera de Samuel. Como les decía al principio, hay una transición. El último de los jueces de Israel vino a ser Samuel, y vemos cómo fue ese nacimiento de Samuel. Es bien interesante que muchos de los hombres de Dios en la Biblia vinieron de vientres que eran estériles, vientres que se les hizo difícil poder concebir para ellos humanamente, pero Dios contestó la petición. O sea, el nacimiento de estos niños fue en el tiempo de Dios, y ciertamente así mismo ocurrió con Isaac, así mismo ocurrió con José, que verdad, fue un hijo que el Señor le dio a Jacob en su vejez y era su hijo favorito, José. También lo podemos ver en el caso de Samuel, lo podemos ver en el caso de Elizabeth y Zacarías, que eran los padres de Juan el Bautista. O sea, podemos ver constantemente, ahora no me vienen otros a la mente, pero sí sé que hay muchos hombres en la palabra de Dios que fueron peticiones contestadas, que vinieron de vientres que al parecer eran estériles, pero Dios hizo un milagro porque tenía un propósito, y tenía un propósito con Samuel. Así que nos habla en este capítulo 1 de Elcana, nos habla de Elcana y nos habla de esas dos esposas de Elcana. Una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina era la que tenía muchos hijos, pero Ana era la que no tenía hijos, pero su esposo la amaba. Su esposo le daba a ella una parte escogida, ella era especial. Pero Penina, ¿verdad?, era la que tenía los hijos. Y Penina siempre, en lugar, ¿verdad?, de apoyarla o de decirle: mira, no te preocupes, mis hijos también son tuyos, somos una familia, o mira, vamos a orar a Dios para que Dios te conceda esa petición. No, vemos una Penina que la menospreciaba, que la humillaba,
que todo el tiempo le sacaba en cara que ella tenía hijos y Ana no. Entonces es bien importante que nosotros miremos esto en el contexto del tiempo bíblico, porque en aquel tiempo la mujer, usted sabe que no iba a la universidad, la mujer no estudiaba, la mujer, bien pocas trabajaban así secularmente, la mujer, su rol fundamental era el de ser esposa y de ser madre. O sea, era un privilegio, era un honor que usted le pudiera dar hijos a un hombre. Esa era la función, la mujer estaba para tener hijos. Y una mujer que no pudiera tener hijos, una mujer que fuese estéril, pues se sentía, ¿verdad?, que estaba bajo un castigo de Dios, porque los hijos eran una bendición y eran también un honor. Por lo tanto, ella se sentía que no tenía ninguna función, que su papel como esposa pues no lo estaba ejerciendo porque no le estás dando hijos a tu esposo. Entonces estás viviendo en una casa donde tu esposo te mantiene, tu esposo te tiene en un lugar de honra como esposa, pero ¿qué le estás dando tú a él? No estás cumpliendo con tu rol. Claro, eso no era culpa de ella, el que da los hijos es Dios el que hace. Pero ciertamente, pues, poniéndonos en el lugar de Ana, podemos entender por qué ella se sentía humillada, ella se sentía menospreciada, ella sentía su autoestima por el piso, ella se sentía triste porque no podía tener hijos. Y para eso súmale la burla y la humillación de Penina. Entonces, amado, no van a faltar las peninas en nuestra vida. Siempre va a haber esa persona en nuestro caminar que nos va a sacar en cara lo que ellos tienen que nosotros no tenemos. De tal manera que trabaje con nuestra autoestima, con nuestra confianza. Pero piensen que Penina no hubiese tenido ese comportamiento hacia Ana si no se hubiese sentido inferior a Ana en relación al amor de Elcana. Ella tenía que saber que la mujer a la cual Elcana amaba más era Ana. Entonces ella buscaba la manera de menospreciar a Ana, de hacerla sentir menos, de humillarla. ¿Ves? Porque como yo sé que el esposo de nuestro la ama más a ella tiene algo que yo no tengo, que es el amor de mi esposo. Pero yo tengo algo que ella no tiene, yo tengo hijos, ella no. Pues entonces, cuando una persona se siente amenazada hacia otra, busca humillarla, busca menospreciarla porque quiere, ¿verdad?, que ¿verdad?, en su mente esa persona quiere colocarse por encima de ella. Y como no puedo estar por encima de ella, ¿verdad?, en cuestión del amor que el esposo le tiene a ella, pues busco entonces menospreciarla, busco pisotearla, busco de alguna manera, ¿verdad?, hacerla sentir que yo estoy por encima de ella. Mire, amado, una persona que está saludable emocionalmente no tiene la necesidad de humillar a nadie. No tiene la necesidad de sacarle en cara a otro. No, yo tengo el teléfono más nuevo y tú no. No, yo tengo un carro nuevo y tú no. No, yo tengo esto y tú no, ¿verdad? Menospreciar a otros por las cosas que ellos no tienen, por las cosas que ellos carecen. Eso dice más de la persona que las tiene que de aquel que no las tiene. Eso deja ver una condición del corazón. Pero ciertamente hacen daño. Ciertamente lastiman. Ana estaba siendo lastimada por Penina. Y aún su esposo le decía, pero ¿por qué estás triste? ¿Por qué no comes? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Si yo te amo, tranquila. O sea, el esposo no la estaba menospreciando, era Penina. Pero ¿saben qué hizo Ana? Ana dijo, no, yo voy a ir a la presencia de Dios. El día que fueron al templo, ella fue, ¿verdad?, a hablar con el Señor. Ella derramó su alma en la presencia de Dios y le trajo a Dios su petición. Le dijo, Señor, si tú te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y si tú me concedieras un hijo varón, yo te lo voy a dedicar todos los días que viva. O sea, yo lo voy a dedicar al servicio tuyo. Yo lo voy a dedicar a tu obra. Yo lo voy a entregar para ti. Eso era lo que ella le estaba diciendo. Y podía, ¿verdad?, dedicarse al servicio a Dios porque Samuel, gloria a Jesús, Samuel estaba, ¿verdad?, pertenecía a la tribu de Leví, especialmente, ¿verdad?, la familia de los coatitas.
sea que cuando ella está diciendo que lo va a dedicar al servicio de Dios, pues ciertamente Samuel iba a ser un levita. Y los levitas estaban a cargo del servicio a Dios. Pero ella lo iba a entregar, ¿verdad? Lo iba a llevar al tabernáculo, al templo. Así que todo esto, ¿verdad? Pues lo vamos a ver porque cuando comenzamos hablando del Cana, dice que el Cana era efrateo. Y cuando nosotros leemos eso, pensamos que es de la tribu de Efraín. No, pero se está refiriendo a la región donde vivía, que era la región de Efraín. Pero ellos pertenecían a la tribu de Leví. Así que vemos que ella hace un voto con Dios y le dice, y no va a pasar navaja sobre su cabeza. ¿Se acuerda de Sansón, de ese voto nazareo? Pues podemos entender, ¿verdad?, que también Samuel había sido consagrado de esta manera desde el vientre de su madre, aun cuando todavía no estaba en el vientre de su madre, porque Dios no había contestado la petición aún, pero estaba siendo, ¿verdad?, consagrado con ese mismo voto nazareo en el cual pues iba a ser dedicado a Dios completamente y no iba a pasar navaja sobre su cabeza. Así que dice la palabra del Señor que ella se levanta de allí y no estuvo más triste. O sea, ella le entregó las cargas a Dios. ¿Por qué podemos ver en Ana un ejemplo a seguir? Número 1, porque ella fue a donde tenía que ir. Muchas veces cuando nosotros tenemos problemas, vamos a donde todo el mundo, se los contamos a todo el mundo, pero no lo hablamos con el Señor. Ay, es que el Señor lo conoce, sí, pero el Señor quiere escucharlo de ti. El Señor quiere que tú se lo digas. El Señor quiere que tú hables con Él. De eso se trata una relación con Dios, de una comunicación. Necesitamos comunicarnos con Dios, tener esa confianza, esa amistad con el Señor, que yo le pueda decir, Señor, tengo este dolor en mi corazón. Señor, tengo esta petición. Señor, anhelo esto con todas mis fuerzas. Señor, si es tu voluntad, concédeme esta petición. Que nosotros podamos pedirle como no solamente como un amigo hablar con Él, sino pedirle como nuestro Padre que es. Los hijos le piden a los padres cuando ellos quieren algo. Y estoy segura, ¿verdad?, que el anhelo de todo padre es que es poder cumplir los deseos de su hijo. ¿Ve? Porque a nosotros como padres nos gusta ver a nuestros hijos contentos, ver a nuestros hijos bien, que no les falte nada. Hay cosas que le decimos a nuestros hijos que no, porque quizás no es el tiempo, o porque quizás no les conviene, no porque no los amemos. ¿Ves? Pero si mi hijo a las 8 de la mañana me pide comerse un chocolate, ¿sabe qué? Le voy a decir que no, es muy temprano para comer dulce. Aunque llore, aunque, ¿verdad?, aunque se queje, aunque no. ¿Por qué? Porque no te va a hacer bien. Y te amo tanto que te cuido, te amo tanto que quiero lo mejor para ti, te amo tanto que te digo que no. Pero hay ocasiones que Dios está esperando que nosotros le presentemos la petición. Él está esperando que tú vayas a su presencia con confianza para Él contestar. Y vemos una Ana que supo ir a la presencia de Dios, que derramó su alma. Tanto así que Elí pensó que estaba ebria. Ella dijo, yo no estoy ebria, yo soy una mujer afligida. Una mujer con amargura de alma en mi corazón, pero derramé mi alma delante del Señor, le entregué a Dios mi carga. Y otra cosa que me llama la atención de Ana es que se levantó y no estuvo más triste. A veces nosotros vamos a la presencia de Dios, oramos y nos llevamos la misma carga y nos levantamos del lugar de oración tristes, cargados, heridos. Entonces, amados, no le entregamos realmente la carga a Dios, porque cuando le entregamos la carga a Dios nos sentimos como libres, nos sentimos livianos, nos sentimos en paz. ¿Por qué? Porque ya le entregué mi problema a Dios, ya le entregué mi carga a Dios, ya no cargo con ese problema, ahora es el problema de Dios, ahora no cargo con esa petición, esa desesperación en mi corazón, ya se le entregué al Señor, ya eso está en las manos de Él, ya en su tiempo Él lo va a hacer. Entonces, por eso es que Ana es un ejemplo a seguir en esa área, en que ella supo ir a la presencia de Dios y que una vez le entregó todo a Dios, ya no estuvo más triste. Era como si ella se hubiese levantado del lugar de oración diciendo, ya eso está hecho. Falta esperar el tiempo, pero ya la petición está. Hecho está. Aleluya. Así que vemos que entonces Ana
una vez el niño comienza, ¿verdad?, a desarrollarse en su vientre y el niño nace, ya le pone Samuel. ¿Por qué? Porque se lo pidió a Dios, pero ahora le tocaba a ella cumplir. Y una vez el niño fue destetado, que ya caminaba, que ya tenía su edad, ya entonces ella lo lleva al templo y el niño crecía, ¿verdad? Vivía allí en presencia de Elí. Ese niño vivía en el tabernáculo junto al sacerdote Elí. Y vemos, ¿verdad?, que Samuel, pues no fue cualquier hombre en Israel. Fue un líder espiritual, fue un profeta, fue el último de los jueces y podemos decir que también fue un sacerdote. Piensen que aunque Samuel era de la tribu de Leví, era un levita, o sea que podía estar dedicado al servicio a Dios, podía estar en el tabernáculo, podía servir, no era parte del linaje arónico, no era de los hijos de Aarón. Por lo tanto, ¿verdad?, conforme a la ley no podía ser un sacerdote formal. Pero allí estaba Samuel haciendo obra sacerdotal. Él estaba haciendo muchas cosas. Él vivía en el templo, él ofrecía sacrificios, él intercedía por el pueblo, él ministraba en el tabernáculo desde niño. O sea que no era un sacerdote formal según la ley, como son los hijos de Aarón, ¿verdad?, de esa línea sacerdotal, pero ejercía funciones sacerdotales desde muy temprana edad. ¿Y qué es eso? No entiendo cómo entonces Samuel podía ser un sacerdote o podía estar haciendo labores sacerdotales si él no era del linaje de Aarón, ¿verdad?, de los hijos de Aarón. ¿Qué estaba pasando aquí? Lo que estaba pasando es que el sacerdocio estaba corrompido. Ahí estamos viendo ya en el capítulo 2 el cántico de Ana y vemos que ella está glorificando al Señor, pero luego también nos menciona lo que estaba pasando con los hijos de Elí. O sea que mientras estaba creciendo Samuel, habían unos hijos de Elí que se llamaban Ofni y Finés, que eran unos charlatanes, que eran unos sacerdotes, pero estaban robando de las ofrendas, que eran unos sacerdotes, pero estaban fornicando con las mujeres que se paraban a la puerta del tabernáculo, que eran unos sacerdotes, pero estaban viviendo en pecado, no en santidad como demandaba la posición, ¿verdad?, el ministerio sacerdotal, gloria a Dios. Pero dentro de ese sacerdocio corrompido que había un Samuel que estaba siendo dedicado a Dios desde el vientre de su madre. Un niño que estaba creciendo, que era temeroso de Dios, que vivía en el templo y que servía directamente. O sea, podemos ver muchos roles en la vida de Samuel y vemos cómo Dios rompe moldes tradicionales. Porque aunque no tenía el título oficial de sacerdote, tenía el llamado y la unción de Dios para ejercerlo. Y Dios respalda más el corazón y la obediencia que la posición. Por esta misma razón es que lamentablemente Dios envía un profeta, ya estamos en el capítulo 2, para hablarle a Elí, porque él no estaba corrigiendo a sus hijos. Él no estaba corrigiendo a sus hijos en lo que estaban haciendo. Fíjense qué dice en el capítulo 2. Dice que oía Elí que sus hijos hacían con todo Israel, que dormían con las mujeres. Y le dice, ¿por qué haces cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. O sea, podemos ver en Elí, ¿cómo se lo digo?, un líder que no tenía carácter para con sus hijos. O sea, que sus hijos estaban haciendo lo que les da la gana. ¿Y cuál es la corrección que tiene Elí? ¿Y qué es eso que yo estoy escuchando? Estoy escuchando cosas feas de ustedes. No, hijos míos, tienen que portarse bien, no pueden hacer así.
no estaba tomando una acción, una medida fuerte disciplinaria, amado, y no lo digo yo, lo dice la palabra. Dice la palabra del Señor que él no estaba corrigiendo a sus hijos. Y el Señor le habló por medio del profeta. Y le estaba diciendo, yo había dicho que tu casa, eso en el versículo 30 del capítulo 2, y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y quizás podemos decir a Dios, pero es que Dios no es fiel. No se supone que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Pero si ya Dios había dicho que lo iba a hacer, ¿por qué ahora se arrepiente de eso? ¿Por qué ahora no lo quiere hacer? Mira, amado, por causa de la desobediencia del hombre es que muchas veces nosotros no alcanzamos promesas de Dios. Dios promete, pero también nosotros tenemos que cumplir nuestra parte. Y lamentablemente Elí no lo estaba haciendo y Dios le dijo, yo honraré a los que me honran, pero a los que me desprecian serán tenidos en poco. Esto es algo que tenemos que atesorar. Cuando tú honras a Dios, tú nada más puedes esperar honra de parte de Él. Él te va a honrar. Y a veces pensamos que honra son aplausos, honra es... No, amado, Dios tiene muchas maneras de honrar. Dios tiene muchas maneras, ¿verdad? De cumplir con nosotros y de hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Pero si de algo usted puede estar seguro es que Dios honra a aquellos que le honran, aquellos que lo ponen en alto, aquellos que saben y reconocen que Él es Dios y que Él está por encima de todo. Así que, amados, vemos que ya para el capítulo 3 dice la Biblia que cuando la palabra de Dios escaseaba, Dios levanta, Dios llama a Samuel. Pero cuando llama a Samuel, Samuel dice, heme aquí, pero va donde Elí en 3 ocasiones. Dime, Elí, ¿qué pasó? ¿Qué me dijiste? Le decía, yo no te he dicho nada, vuelve y acuéstate. Y ya la tercera vez, Elí entendió que era Dios el que estaba llamando al muchacho. Y le dice, acuéstate, y la próxima vez que escuches la voz de Dios, le vas a decir, habla Jehová, porque tu siervo oye. ¿Qué podemos ver en Samuel? Podemos ver el ejemplo de una persona, y aún, amado, aquellos que crecen desde niños en el evangelio y crecen desde niños yendo a la iglesia, pero nunca han tenido una experiencia personal con Dios. Y yo hablaba esto con los jóvenes, ¿verdad? Los que les doy clase de educación cristiana. Y les preguntaba, ¿cuántos de ustedes han crecido desde pequeños en la iglesia? Y muchos levantaban la mano. Y yo les decía, y si somos sinceros, ¿cuántos de ustedes en alguna vez han tenido dudas acerca de la existencia de Dios, acerca de la veracidad de la palabra? Y casi todos levantaron la mano. Y yo les digo, es que es bien importante, jóvenes, que ustedes tengan una experiencia personal con Dios. Podemos llevarlos desde pequeños a la iglesia. Y ustedes pueden ver a Dios moviéndose, pueden ver a Dios bautizando con el Espíritu Santo, pueden ver gente hablando en lenguas, pueden ver milagros preciosos. Pero no es hasta que tú lo experimentes tú mismo, hasta que ese fuego del Espíritu Santo se te meta por dentro, que tú vas a entender que eso no es una locura, no es que aquellos están locos, no es que aquellos son unos fanáticos, no es que aquellos adoran a Dios tan duro, porque son así, porque gritan tanto. Es que tú necesitas tener una experiencia personal con ese fuego del Espíritu Santo. Tú necesitas tener una experiencia, escuchar la voz de Dios, tener un sueño, una visión, una experiencia personal que te deje saber a ti, aleluya, que tú puedas tener la certeza. Y eso nadie te lo puede quitar. Yo puedo decirte muchísimas veces que Dios es real. Tú puedes escuchar testimonios de sanidades, pero no es hasta que tú experimentas ese milagro tú mismo que tú dices, wow, verdaderamente Dios sana. Verdaderamente Dios es real. Wow, Dios habla. Y esto era lo que Dios estaba haciendo con Samuel. Samuel no conocía la voz de Dios. Ministraba en presencia de Elí. Ofrecía también sacrificio, ¿verdad? Trabajaba en la obra de Dios, pero no conocía al Dios de la obra. Y Dios le estaba dando una experiencia. Y él, en esa tercera vez, le dijo, Señor, habla, porque tu siervo oye. ¿Qué es un siervo?
Un siervo es un servidor. Si hablamos de un siervo con S, si hablamos de un siervo con C, estamos hablando de un animal, ¿verdad? Con cuerno, un venado, ¿verdad? De ese tipo de animales, un siervo. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Está hablando del siervo con C. Pero ahora cuando está hablando Samuel, está diciendo, habla Jehová porque tu siervo oye. ¿Qué es un siervo? Un servidor. Y es bien importante que nosotros veamos el peso que tiene esa palabra, la importancia que tiene esa palabra. Yo le estoy diciendo, habla Señor porque tu servidora te oye. Yo no le digo al Señor que me hable si yo no estoy dispuesta a obedecer. Es más, Dios no le va a hablar a un desobediente. Dios no le va a hablar a alguien que simplemente va a recibir la palabra y va a salir por acá. Dios le habla a su siervo. Amén. Por eso es que cuando Él está diciendo, habla Jehová, que tu siervo oye, está diciendo, habla Señor, que tu servidor te escucha. Habla Jehová, que estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. Un siervo está dispuesto a seguir las instrucciones de su Señor. En un momento dado en la palabra, el Señor dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Para qué me llaman Señor si ustedes no son siervos? ¿Para qué me llaman Señor si ustedes hacen lo que les da la gana? Su Señor son ustedes mismos. Ustedes hacen lo que ustedes quieren. Pero los siervos obedecen a su Señor. Amén. Por eso es que vemos, ¿verdad? Que cuando el Señor le da la palabra a Samuel, le da una palabra de juicio contra Elí. Y le dijo, por el pecado que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, él no los ha corregido. Mire cómo Dios veía el pecado de Elí. El pecado de Elí es que quizás pues no los había corregido. O tal vez Elí pensó que los estaba corrigiendo, pero estaba siendo muy flojo. Nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos. Y más cuando tenemos hijos que sirven, que trabajan, que ministran en la obra de Dios. No podemos simplemente pasarles la mano. Si sabemos que hay pecado, aunque sean nuestros hijos, aunque los amemos mucho, tenemos que corregirlos. El Señor dijo, ya yo no voy a cumplir lo que dije que iba a hacer con la casa de Eli. Porque sus hijos me han blasfemado, sus hijos están en pecado y Él no los ha corregido. Y esa fue la palabra que Dios le dio a Samuel. Imagínense Samuel la primera vez escuchando la voz de Dios, su primera experiencia como un profeta de Dios. Ahora tenía que entonces darle la palabra a Elí, porque tan pronto Elí se levanta, le dijo, mira, yo sé que Dios te habló anoche. ¿Qué te dijo Dios? Yo imagino a Samuel asustado, porque era simplemente un joven que veía a Elí como un ejemplo a seguir. Y probablemente veía a los hijos de Elí como un ejemplo a seguir, pero pues muchas veces lo que nosotros vemos no es precisamente lo que Dios dice. Dios dijo que ellos estaban en pecado. Y eso es lo que sucede, aún estando en la posición de sacerdote. Pero qué lindo que allí en el templo estaba creciendo uno, que estaba creciendo en gracia y en sabiduría, que estaba siendo fiel a Dios en lo poco y Dios le estaba mostrando, Dios le estaba revelando, Dios lo estaba preparando para el llamado que más adelante le iba a entregar. Así que vemos que Samuel se establece como un profeta reconocido en Israel y tuvo esa primera experiencia desde su juventud. Luego de eso el Señor le habló en muchas ocasiones, pero ya él conocía la voz de Dios. Entonces, si nunca has escuchado la voz de Dios, si nunca has tenido una experiencia como esa, pídesela al Señor. Yo también le he pedido muchas experiencias y para la gloria del Señor Él me las ha dado. Y esas experiencias no hay nadie que te las quite. Puede venir cualquier científico por ahí a traer evidencia científica de que Dios no existe, de que la Biblia... No, amado, nadie me va a quitar de mí, nadie me va a mover de mi fundamento. Yo sé en quién yo he creído, yo sé cuál es el Dios que se reveló a mi vida. Yo he tenido experiencias poderosas con la palabra. Yo aún en sueños, amado, el Señor me ha hablado palabras y luego yo las busco en la Biblia.
No hay tal cosa como que la palabra de Dios no es palabra de Dios. Usted puede pensar lo que usted quiera. Yo creo 100% que esta es la palabra profética más segura, que esta es la palabra de Dios y que fue inspirada por el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo que habita en nosotros. Sí, Señor. Pero todas esas experiencias vamos a irlas teniendo en el caminar. Pero pídaselas al Señor. Pídele a Dios que le dé experiencia, que lo fortalezcan y lo afirmen más en la fe. Aunque sabemos que andamos por fe y no por vista. No necesitamos estar pidiéndole a Dios prueba de todo para creer, porque entonces no es fe. Aquí no es ver para creer, aquí hay que creer primero para poder ver. Y Samuel creyó en el Dios en el cual estaba ministrando y ese Dios se le reveló y le habló. ¿Qué podemos aprender de estos 3 capítulos? Podemos aprender que no van a faltar las peninas en nuestra vida, pero no podemos dejar que nada de eso nos robe el gozo. No podemos permitir que peninas nos roben el gozo, sino al contrario. Qué bueno que Ana fue impulsada a buscar a Dios, a ir al secreto de Dios, a ir al altar, a buscar el rostro de Dios, a pelear su bendición. Así que si algo tienen que hacer las peninas es acercarnos más a Dios, no alejarnos de Él. Ana supo a dónde ir para recibir de Dios. Fue a su presencia. Ella acudió al único que podía hacer algo en su situación y en su necesidad. ¿Qué también podemos aprender de Ana? Que hay que cumplir lo que le prometemos a Dios. Ella no dijo, ay Señor, pero es el único hijo que yo tengo. Señor, tú sabes. Señor, mira, que es mi bebecito. No, el Señor cumplió. ¿Y qué ella hizo? Ella cumplió también. Y eso no fueron el único hijo que tuvo. Dice la Biblia que tuvo 3 hijos más y 2 hijas. O sea que Dios le añadió. Aleluya. Pero el primogénito de ella tuvo que dedicárselo al Señor porque Dios le había contestado la petición. También podemos aprender de Samuel que hay quienes crecen en la casa de Dios, pero todavía no han tenido una experiencia con Él, como le pasó a Samuel, pero Dios comenzó a revelarse, Él comenzó a discernir, a conocer la voz de Dios. Que a Elí le costó caro el no haber corregido a sus hijos y Dios se lo contó como pecado. También aprendemos que si queremos escuchar a Dios debemos estar dispuestos a obedecer. Si le decimos, habla Jehová que tu siervo oye, tenemos que estar dispuestos a hacer lo que nuestro Señor nos está pidiendo que hagamos. También vemos que cuando una generación falla, Dios levanta a otra dispuesta, otra generación consagrada, humilde, dispuesta a obedecer. O sea que vemos un Samuel que aunque no era del orden sacerdotal de Aarón, era un levita. Y estaba haciendo labores sacerdotales. ¿Por qué? Porque Dios estaba viendo su consagración, Dios estaba viendo su disposición y su corazón. Así que, amado, este libro de Primera de Samuel lo vamos a ir mirando poquito a poco, nos lo vamos a ir saboreando. Porque de todo podemos aprender tantas cosas de la palabra del Señor. Así que espero que haya sido de edificación a su vida esta lectura bíblica. Mañana continuamos leyendo la Biblia juntos y recuerden que Cristo viene ya y a su nombre sea la gloria.